Ya estamos aquí. Les digo siempre por una u otra cosa. Y ya pronto tendremos un seminarista nuevo aquí en San Antonio que va a venir de la Ciudad de México. No voy a decir quién, ya pronto voy a dar el nombre. Su nombre empieza con la B de burro. Pero no voy a dar más datos. Va a ser una sorpresa. Es algo que se venía comentando hace varios años. Finalmente, casi a la edad de los 60 está aceptando, pero bueno. Y desde la Ciudad de México comiendo mucho chocoflán, que se está haciendo famoso el chocoflán en la Ciudad de México. El chocoflán aquí nació, tengo entendido, aquí en Estados Unidos, pues se hizo muy famoso. Aquí lo conocí honestamente el chocoflán, pero empezó ahora en la Ciudad de México a hacerse famoso desde hace año y medio más o menos. No sabía yo de eso, y tengo entendido que mi querido compañero de micrófonos y de aventura de este proyecto Reflexiones lo consume mucho y le gusta mucho, dice que lo disfruta, aunque creo que no hacen buen en la Ciudad de México, y principalmente ahí en la zona de Palacio Nacional no hacen buen chocoflán. Pero bueno, don Bernardo Osorio, ¿cómo estás? Fenomenal, aquí haciendo todo lo posible por cumplir con mi dieta, mi nueva dieta. Que es puro Entonces, chocoflán todos los días, en la mañanera. no, al contrario, fíjate que es bien curioso cómo funciona el cerebro, pero el cerebro está hecho para bloquearnos o para satisfacernos cuando comemos carbohidratos o lácteos por separado. Y si los mezclamos, hay ciertas mezclas que rompen esos límites que tiene el cerebro para decir ya estoy saciado. Entonces, si comes puro queso, pues comes un par de rebanadas, ya empiezas a saciarte, ¿no? Pero si mezclas queso con dulce, con azúcares, se rompen los mecanismos que el cerebro tiene para saciarte. Entonces, el postre que tiene la función de que ya cierres la comida, ya no cumple esa función. Y empiezas a comer y más y más y más. Que es el caso, por ejemplo, del cheesecake. Y el chocoflan es una combinación que también hace que pidas más y pidas más y pidas más. Entonces, no me conviene para mi dieta esa combinación, ¿no? Y ahora que estamos en cuarentena, pues tengan cuidado con lo que compran, porque si se compran un cheesecake y están ahí encerrados en su depa, híjole, van a sufrir muchísimo. Así es, mi querido Bernardo. Eh, Quedamos pendientes con el tema pasado, y tienes razón, Bernardo. Fíjate que he estado leyendo, a mí me cautiva mucho la parte del cosmos. Es algo que desde que tengo uso de razón me ha llamado la atención y lo he estado estudiando desde hace mucho tiempo, eso y las diferentes culturas, que todo se enfoca, realmente todos han tenido esa curiosidad a conocer siempre el espacio. Eh, pero bueno, no es el tema de hoy. Bernardo, quedamos a la mitad, o casi al final del tema anterior. Estábamos hablando de la noche oscura, esa noche oscura del alma, que San Juan de la Cruz la plasma, la vive y la comparte. Y yo, en el tema anterior que estábamos terminando dentro de la resiliencia, eh, la mencionas en esa última etapa. Estamos viviendo esa noche oscura del alma. Y te comento esto, Bernardo, y antes de que entres con el tema, porque he tenido la oportunidad de compartir en estos días y la semana pasada con varias personas. Hay algo en el ambiente, hay algo en el ambiente que se siente raro, indistintamente que estés en tu casa, los que están en su casa, los que tenemos todavía que estar afuera por la cuestión de ser de alguna forma esenciales como medios de comunicación, y los que pues por la cuestión de su trabajo como trabajos esenciales están afuera. Eh,
si los comparas unos con otros, hablan de ese enrarecimiento, como esa neblina que hay en el ambiente, eso que se siente, que se percibe entre como tristeza, entre melancolía, entre que no encuentras el rumbo, que no sabes para dónde vas. Platicaba en el programa anterior con un amigo diácono que nos hablaba sobre lo que es enamorarse de la misa, un libro que escribió. Y empezamos a hablar de ese libro que escribió hace 2 años. Vino a presentar un segundo libro y le dije, ok, pero ¿cómo sería enamorarse de la misa ahora, en este 2020, que todo cambió? Absolutamente todo cambió. Si queremos hacer una referencia de la misa, por ejemplo, o del comercio, o de cualquier cosa, estaremos dándonos cuenta que realmente estamos partiendo de cero, porque no tenemos una referencia. Si consideramos que todo ha cambiado a partir del 2020. En base a todo eso, Bernardo, ¿cómo vivimos o cómo está pasando esta noche oscura? Fíjate que cuando comenzamos a hablar del programa pasado acerca de cuáles tendrían que ser aquellas actitudes propias durante esta época, hablábamos de conceptos que podrían llegar a como confundirse, ¿no? Hablamos de fortaleza, hablamos de noche oscura del alma y hablamos también de resiliencia. Entonces, en ese sentido, la fortaleza, la resiliencia, la formación de la voluntad también, que es otro complemento bien interesante, requieren o contemplan un esfuerzo o una plegación muy humana. Es decir, yo quiero ser más fuerte, yo quiero ser más resiliente, yo quiero tener una voluntad mucho más formada, ¿no? En el caso de la noche oscura del alma, también hay un componente psicológico común a otras actividades. Dentro del catolicismo es algo donde hay ya una intervención divina. Es decir, Dios trabaja de la mano de la persona para lo cual requiere algo. La persona quiere ser más santa, quiere profundizar los aspectos divinos de la vida, los aspectos trascendentes, y es que el acercarse a Dios es que entra en mecanismos similares a lo de la fortaleza, la resiliencia, la voluntad, pero desde un aspecto divino. Es Dios cancela algunas facultades de la persona, le nubla la inteligencia, le bloquea, por así decirlo, los recuerdos. Y es que aquellos que perseveren con todo eso en contra saldrán mucho más fuertes de un evento como este, ¿no? Pero es algo que de alguna manera Dios permite, ¿no? Y tiene que ver con pues, una desolación, no, por ejemplo, no luces en la oración un sentimiento de soledad, hace una hipersensibilidad a los nubarrones grises, a la mala fortuna. Job, por ejemplo, sería el libro por excelencia para el tema de la noche oscura. Y en él relata la historia de un hombre del cual Dios está orgulloso. Pero el demonio le dice, Job te ama porque le has dado todo. Si le quitas lo que tiene, ya no te va a amar como te está amando en la actualidad. Entonces, Dios le permite al diablo quitarle cosas. Primero cosas, luego afectos, es decir, la familia, la esposa, los hijos, y después la salud. Y Job nunca reniega. Es decir, Job, en medio de la riqueza, quería tener una intimidad con Dios. Entonces, ese sería otro elemento fundamental respecto a la noche oscura del alma. Es decir, uno se mete de manera voluntaria. Entonces,
habría aquí ya dos grandes diferencias, ¿no? La primera es una decisión directa de Dios. O sea, Dios dice, permito que esta persona pase por esta noche oscura del alma. Y lo segundo es un deseo de la persona, no necesariamente es en medio de las carencias donde surge esto, sino todo lo contrario, ¿no? Aún con todas, con todo lo material bien dotado, es que la noche oscura del alma puede llegar a aparecerse, ¿no? Siempre me llamará la atención que toda esta mística, todo este crecimiento espiritual ha sido desarrollado desde la Iglesia Católica en España, con Santa Teresa de Ávila y San Francisco. Entonces, llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el español es un idioma muy rico respecto de los afectos. Decir te amo, te quiero, te extraño, melancolía, tristeza, etcétera, etcétera, es muy rico. Y pues, llama poderosamente la atención que la noche oscura del alma, que es una supresión total de afectos, haya sido desarrollado en lengua española, ¿no? Entonces, si quisiéramos nosotros aprovechar los mecanismos de la noche oscura del alma, tiene que haber un profundo deseo, pero también una guía espiritual. Es decir, tiene que haber de por medio un crecimiento ya espiritual, ya de atrás. No es algo a lo que nos podamos meter sin la ayuda de un director espiritual, un sacerdote, una religiosa, un seglar muy bien preparado, ¿no? Si cualquiera de los que nos escuchan entraran a buscar el tema de la noche oscura del alma, pues van a encontrar poemas, van a encontrar medios, van a encontrar una espiritualidad muy profunda, pero siempre aquí la recomendación es de la mano de un director espiritual. No va a pasar nada, pero es solamente para sacarle mucho, pero mucho más jugo, provecho a una noche oscura del alma, ¿no? ¿Qué noches oscuras del alma famosas? Podríamos mencionar, pues, Cristo en el Huerto de los Olivos, o San Juan Bautista en el calabozo, cuando le preguntan a sus discípulos, le manda a preguntar cosas a Cristo, y los discípulos son muy parcos, ¿no? Las respuestas de Cristo no son claras. La noche oscura del alma, pero San Juan el Bautista quería crecer eso. No fue algo que Dios se lo impuso, sino que hay una, déjenme ponerlo en estos términos, hay una declaratoria de amor previa de parte de la persona hacia Dios. Adrián. Bernardo, y en el caso de esta atmósfera enrarecida, ¿cómo la percibe el ser humano? O sea, ¿cómo es que de alguna forma la estamos percibiendo nosotros? ¿A través del corazón, como lo que hemos platicado, la inteligencia del corazón, a través de la mente, a través de los sentidos, a través del espíritu, del alma? ¿Y cómo podemos procesar esto? Porque de una otra forma, yo el otro día estaba escuchando a un buen amigo, a Ricardo, y él siempre es súper positivo, pero lo que no me gusta honestamente de la gente que es súper positiva es que a veces pareciese que vivimos en un mundo irreal. Sí pienso yo que tenemos que ser positivos, pero sin dejar de ser objetivos. Yo puedo tener una realidad, decir, ok, está pasando esto, tengo que verlo de la mejor cara, pero sin de pronto voltearme hacia Marte y decir, ¿sabes qué? No, la situación no es así, y empezar a ser súper positivos, evadiendo una realidad. ¿Cómo lo estamos percibiendo y cómo podemos trabajarlo sin caer en un extremo? O sea, verlo de una forma objetiva y no caer como en el caso de la historia, ¿no? Dios me va a salvar, y Dios te manda los diferentes medios y al final te mueres. Y llegando al juicio, oye, Dios, es que me ibas a salvar. Yo siempre pensé, y te dice, es que te mandé este medio, y nunca lo quisiste agarrar. Mira, yo creo que
lo plantea desde esta perspectiva, ¿no? Y creo que nos ha pasado muchísimas, pero muchísimas veces, ¿no? Pensamos que algo está mal, pensamos que no hay salida, pensamos que no hay solución. Y si pensamos, por ejemplo, en este caso de la cuarentena, y estamos cabizbajos, y no vemos salida, no podemos ser optimistas, todo lo vemos como que se va a acabar el mundo, cosas por el estilo. Y de pronto, si mañana o pasado mañana descubriesen una medicina o una vacuna que cambiase radicalmente el estado de las cosas, nos dolería muchísimo no haber sido optimistas. Entonces, le sumo también lo que tú dices respecto de ser realistas, ¿no? Hay cierto tipo de optimismo que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? A mí me gusta mucho, y creo que ya la he encontrado claro, la anécdota o la comparación de los marineros, ¿no? Un marinero demasiado optimista piensa que cualquier rafagita es un viento que lo va a llevar a la orilla, y no lo va a llevar. El pesimista, pues aunque tenga su motor, dice, no, igual y voy a contaminar y no va a funcionar, y no lo utiliza. El realista es el que realmente en el fondo cumple con la definición de optimismo, de positivismo, de ver las cosas alegres, ¿no? Entonces, en ese sentido, siendo realistas, la gente, bueno, todos nosotros que estamos encerrados, tenemos que voltar hacia atrás, hacia la historia de la humanidad, para encontrarnos con que el ser humano cada vez más rápido resuelve sus retos. Actualmente tenemos laboratorios, tenemos medios de comunicación muy científicos que les permiten ahorita a los hombres de ciencia intercambiar datos, consolidar y tratar de encontrar entre todos una salida para encontrar una vacuna, mejores medicamentos. El otro día escuchaba, por ejemplo, de las últimas cosas que se sabe de este virus, que ataca más a los hombres porque parece que tiene un vínculo muy estrecho con la testosterona, ¿no? Y también su vínculo con las comorbilidades, es decir, las enfermedades que ya traemos como obesidad mórbida. Pues bueno, el virus se estaciona también en hombres con problemas de obesidad porque se alimenta brutalmente de grasa. Entonces, si pasa por un flaco como yo, no tenemos problema, no tenemos problema. Exacto, los flacos no tenemos ningún problema, ¿no? Los que fuimos Mr. Whisky Lucan, podemos estar tranquilos, ¿no? Pero el virus se estaciona de manera particular en los que tienen problemas de obesidad. Por lo tanto, medicina que sirve para tratar el colesterol está funcionando para tratar el coronavirus. ¿Por qué? Porque esa medicina lo que hace es cambiar la identidad de la grasa, y cuando el coronavirus está buscando alimentarse, no logra identificar la grasa porque ha sido, estoy simplificando demasiado, ha sido modificada su identidad. Entonces ya no la puede encontrar. Entonces, bien rápido, el ser humano está encontrando respuestas. Entonces, tenemos motivos, tenemos razones para ser optimistas. Por eso quisimos desde la semana pasada tocar el tema de la fortaleza, la resiliencia, la voluntad, porque creemos, yo por lo menos creo profundamente, que nuestro problema más bien es de fortaleza, de voluntad, de resiliencia, pero incluso de inteligencia. Cada vez más escucho gente se contagió y contagió a otros y murió, o fue el canal para que alguien muriera por la estupidez de irse a una fiesta del coronavirus, para demostrar que el coronavirus no existía, ¿no? Entonces, esa temeridad, esa falta de inteligencia nos está haciendo mucho más daño que el mismo coronavirus, ¿no? La gente que por vergüenza o por el que dirán no dice que está contagiada
pues también está haciendo, está ayudando a esparcir esto, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto si es un problema de que el reto de que contra la tristeza, pues es un problema contra la inteligencia, es porque nos falta fortaleza para resistir un encierro, es porque nos falta resiliencia, que es un optimismo. La resiliencia, al final de cuentas, Adrián y gente que nos escucha, es una especie de optimismo acerca de uno mismo. Yo voy a volver a la forma en la que estaba. Yo me voy a recuperar. Puede haber un optimismo acerca de las cosas, pero no hay como el optimismo acerca de uno mismo. Y voltear hacia atrás y darse cuenta que siempre he podido superar los obstáculos que la vida te ha planteado, ¿no? La resiliencia, la noche oscura del alma, son visiones optimistas acerca de la persona que incluso contempla el fracaso, la derrota, la caída, la pérdida de un estado de salud como una ganancia para el espíritu, porque por fin podemos agradarle a Dios, ¿no? Santa Teresa, su padre, era un hombre muy bueno y que le transmitía mucho la imagen de Cristo, de Dios Padre. Y él quería algo más, ¿no? Quería ayudar más a su hija ahora que era religiosa y le pidió una prueba extra a Dios y la concedió. Y esa fue que perdió la cabeza, o sea, tuvo una enfermedad mental. El resto de su vida la pasó con una bolsa que le cubría el rostro. Entonces, Santa Teresa decía también, mi papá me enseñó a través de esa noche oscura a la que él mismo se sometió, el rostro del Padre que me cuidó, que me dio la vida, pero después me mostró el rostro del Hijo, de Cristo, que sufría por nosotros, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas nos estamos refiriendo de un padre que por enseñarle algo a su hijo es capaz de ofrecer su salud, incluso no ofreció algo, sino dijo, toma lo que quieras. Y Dios le tomó la palabra, tomó lo que Dios quiso. ¿Y cuál es el resultado? Un bien mayor, algo mucho mejor. A eso me refiero con el optimismo acerca de uno mismo, ¿no? Y tener optimismo acerca de uno mismo, que puedo salir más fuerte, pues es a final de cuentas tener optimismo acerca del plan de Dios. ¿Ya? Wow, pues sí, definitivamente lo que te decía yo, o sea, a veces el ser demasiado optimista nos aleja de la realidad y el ser demasiado pesimista, por supuesto, nos aleja de una realidad. El ser demasiado pesimista a veces nos lleva a pensar en 100 cosas de las cuales únicamente va a pasar quizás una. Y esa una vas a tener las herramientas necesarias para enfrentarla. Y ser demasiado optimista te va a llevar a no tener las herramientas necesarias para poder enfrentar esa situación que se venga. Esa una no vas a poderla ver llegar, como tú mencionabas en la anécdota, porque estás en las nubes de una u otra manera. Entonces, se trata, yo creo que de utilizar las herramientas de inteligencia emocional que nos has estado enseñando a través de todos estos programas para poder filtrar lo que te dice la inteligencia del corazón, filtrar esa nube que estamos percibiendo nosotros en la atmósfera, recibirla en el corazón, filtrarla a través de la inteligencia emocional, llevarla al cerebro y entonces actuar en consecuencia. Pero siempre tener los pies puestos en la tierra y como dice el poema, con la mirada puesta hacia el cielo. Ahora, Adrián, hay otra combinación que también nos puede llegar a afectar. Es mezclado, ¿no? Hay muchos deportistas de alto rendimiento que buscan el pesimismo para infundirse más fuerza, ¿no? No, el rival es mucho más fuerte, yo soy muy torpe, yo soy muy lento, no voy a ganar. Entonces, cuando empiezan a trabajar ese pesimismo hacia ellos, lo que ellos quieren generar es como un mayor compromiso para entrenar, ¿no? Y más y desgastarse más, ¿no? Y también está el otro que dice, voy a competir porque estoy seguro
puedo ganar el primer lugar, ¿no? Esas dos actitudes cambiadas también nos hacen daño, porque lo ideal sería decir, voy a entrenar con todo mi compromiso y voy a competir porque creo razonablemente que puedo hacer un buen papel, ¿no? Los verdaderos deportistas de alto rendimiento que ganan, pero que además son felices, son los que piensan bajo ese esquema, ¿no? Creo que puedo hacer un papel, creo que nací para correr, para nadar, para ir en la bicicleta, y es por eso que voy a hacerlo a nivel profesional, ¿no? Pero ni atacarse, ni condicionarse a que lo único válido es ganar. Bernardo, vamos a entrar al tema, a la otra parte del tema, que vamos a quedar de hecho a la mitad, estamos a la mitad del programa, y son varios puntos. Vamos a hablar del duelo en el tiempo del coronavirus. Y es superar el duelo cuando la causa de la pérdida es el coronavirus. Vuelvo a repetir, superar el duelo cuando la causa es el coronavirus. Un segundito nada más. Superar el duelo más difícil, lo hace más difícil cuando la pérdida es el coronavirus. Vamos a hablar de la parte emocional, el duelo emocional, las pérdidas durante el confinamiento. Son las mismas. Estamos hablando del miedo, estamos hablando de la culpa, estamos hablando de la injusticia, de la ira, de la impotencia, de la frustración y de la tristeza. Todas estas son emociones en un duelo singular. Todas estas que he mencionado, que es el miedo, la injusticia, la impotencia, la frustración, la tristeza, la ira y la culpa. Pero todas estas, de alguna forma, son quizás manejables más fácilmente, por así llamarlo, dentro de, en comillas, entre comillas, cuando tenemos a la persona enfrente, a nuestro ser querido, o al amigo, o al primo, o al esposo, o al papá, o a la mamá. Pero ¿qué pasa cuando esta persona murió por coronavirus? Cuando la dejamos en el hospital, no pudimos entrar, cuando no pudimos despedirnos de ella quizás, cuando esta persona del hospital la llevan a la morgue y de la morgue la creman y la entierran y no pudimos ni siquiera participar en el proceso del sepelio. ¿O qué pasa cuando estamos en este país y no tenemos la oportunidad de viajar a nuestro país de origen por cuestiones migratorias o por las limitaciones ahorita de las restricciones sanitarias que hay de un país con el otro y no podemos asistir al país, o simplemente podemos viajar pero a lo mejor no podemos asistir al velorio, a la misa o al entierro por las restricciones sanitarias? En todo esto, Bernardo, ¿cómo trabajamos en ese duelo emocional? Volvemos al punto, tenemos el miedo, la culpa, la ira, la tristeza, la frustración, la impotencia y lo que podemos conocer como la injusticia. Mira, creo que puedo sonar un poquito duro lo que voy a decir, pero me parece que algo que nos puede llegar a funcionar es manejar de manera más profunda y más de cara a nuestra fe católica el tema del duelo, ¿no? Cuando una persona muere, pues parece medio tonto lo que voy a decir, pero pues está muerta, punto. Ya no nos puede escuchar en ese cuerpo humano, ya no está ahí. Parte de ella permanece en cuanto a esa parte corpórea, ¿no? Pero en realidad, todo lo que queramos decir, que lo podemos decir desde cualquier punto del planeta. A veces, y particularmente los latinos, nos cuesta mucho trabajo el no tener una como experiencia física respecto de nuestros difuntos, ¿no? Vamos mucho a los cementerios,
queremos estar ahí a un lado del féretro. Y me parece que es algo que tendríamos que cambiar y confiar mucho más en aspectos como el sacramento. Las misas, aunque no es sacramento, pero está ese rosario, también está, y aquí es un aspecto un poco más práctico, más psicológico, de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué estoy así respecto de este pariente que acaba de morir? Estoy así porque no le dije todo lo que le tenía que decir. Estoy así porque estábamos peleados. ¿Por qué estoy así? Y hacer una especie como de reparto de culpas. Y decir, pues, no sé, diario que iba a su casa me sacaba una escopeta y me apuntaba, ¿no? Por eso no nos frecuentábamos demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, si la relación era buena, era culpa de aquel lado, ¿no? O, no sé, fui demasiado frío con este pariente, con esta persona, ¿no? Entonces, la verdadera forma de abordar eso es en ese reparto de culpas, ver en qué puedo o en qué debo de mejorar, trabajar en eso, porque de poco nos serviría vertirnos en un mar de llanto, darnos golpes de pecho, rasgarnos las vestiduras, cuando en realidad hay algo que es muy patente, ¿no? A la otra persona ya se le acabó el tiempo. Yo todavía tengo tiempo. ¿Qué voy a hacer con mi vida en el resto del tiempo que tengo? Ese es el trabajo que tenemos que hacer para recuperar nuestra capacidad de amar, para sacarle jugo a todo este tipo de cosas. Porque si no, estamos viviendo en una constante contradicción en la que quiero salir del confinamiento para ir a un velorio, pero además estoy peleado con los que estoy en confinamiento. Entonces, a ver, arregla las cosas con las personas que estás en confinamiento como un tributo a tu pariente que ha muerto, ¿no? Pero eso es respecto de, no tuve que ver yo nada respecto de la muerte de esa persona, ¿no? Lo que yo sí considero un reto enorme es el de haber sido yo, por ejemplo, la persona que contagió. Ayer leía un reportaje muy a propósito del tema, donde la persona que contagió al papá que murió fue su propio hijo, ¿no? Y la persona que le pedía al hijo que no saliera, que se cuidara, porque su papá era diabético y también tenía sobrepeso, era la madrastra. O sea, el artículo no aclaraba si era segundas nupcias o simplemente era un viudo que se había vuelto a casar. Pero la que no era la mamá, pero que lo veía como un hijo, le pedía, cuídate, porque tu padre tiene diabetes y sobrepeso. No se cuidó, lo contagió y el papá murió, ¿no? Pues bueno, ¿qué fue lo que hizo el muchacho? El muchacho, para abordar esto, prefirió contar su caso para que los jóvenes dejaran de tomar riesgos y que sus papás muriesen. Entonces, no sé, el muchacho puede ir y abrir el ataúd y abrir el sello de salud y abrazarlo y besarlo y contagiarse, y contagiar a los demás y armar un escándalo, o puede hacer esto otro que sí trae la calma y la paz que solo Dios puede traer. Afrontar las consecuencias de sus actos es uno de los mejores medios para formar la voluntad. Es también un extraordinario ejercicio de resiliencia. Es decir, yo fui el que contagié a mi padre, pero voy a ser un buen hijo
a partir de ahora, aunque mi padre ya no está, haciendo lo que un buen padre haría, educar a los otros, cuidar a los otros. Entonces, este muchacho, por el amor quizás también de su madrastra, pudo recuperar su estatus de hijo y hacer lo que tenía que hacer. Esta profunda reflexión que requiere de inteligencia, que requiere de atemperar todas las emociones que tú acabas de mencionar, Adrián, es el verdadero trabajo que tenemos que hacer, ¿no? El reto de los latinos, pues siempre será que de pronto nos quedamos medio satisfechos con un tema de una explosión como medio emocional. Ya nos quedamos medio satisfechos, ¿no? Yo les invitaría a que todo eso, todas estas emociones que describiste, la angustia, la tristeza, la nostalgia, el miedo, todo eso, que lo procesen, lo vivan, lo afronten. La culpa, por ejemplo, pues vaya, afronten la culpa y métanse, ahora sí, pídenle a Dios una noche oscura del alma, perseveren y van a salir mucho más fuertes y pueden llegar a hacer cosas increíbles, cosas extraordinarias, como lo hizo este joven, ¿no? Evidentemente este joven dio su testimonio, pero lo dio por escrito. No se sentía preparado como para salir en vivo ante una cámara, ¿no? Entonces, lo cual me parece que también es una extraordinaria decisión, ¿no? No hay que lanzarse tampoco hacia lo bruto, a lo bárbaro, y arriesgarse demasiado, ¿no? El muchacho hizo un acto heroico, pero también puso límites y dijo, bueno, yo voy a hacer esto y hasta aquí. El artículo no lo menciona, pero yo les puedo garantizar que detrás de esa acción debe haber un director espiritual, alguien, un sacerdote, un párroco, un ministro religioso, porque es bien difícil lograr eso sin una intervención de alguien con un sentido de trascendencia. Wow, Bernardo, la verdad es que lo que nos acabas de compartir es bastante profundo. Hay que reconocer porque son dos cosas bastante fuertes las que enfrenta este muchacho. Primero, el hecho de la pérdida del padre, que no es poca cosa. Pero segundo, y bueno, y con la parte que corresponde a la culpa, dentro de esos sentimientos que enfrenta la pérdida. Pero el otro punto es la culpabilidad de haber sido el medio, de alguna forma, de la muerte del padre. Entonces, tener la fuerza interior para poder salir adelante y no sucumbir y llevar esa aceptación y salir y hablar hacia otros jóvenes diciéndole, me pasó esto, que no te pase lo mismo a ti, conlleva una gran valentía. Y como tú mencionas, atrás de él muy seguramente, aparte de un director espiritual, hay mucha gente orando por él, que lo fortalece en estos momentos. Fíjate, me detengo en eso que acabas de decir. Hay una metodología en la cual me estoy involucrando recientemente, que son los talleres alfa. Es bien interesante porque hay una parte o hay un momento son como 14 sesiones dependiendo del plan que te hayas metido, al taller que te hayas metido, pero hay una parte en la que un grupo te escoge y reza por ti durante una semana. Entonces, nos avisaron y perfecto, dices tú, bueno, órale, estamos como muy acostumbrados a yo rezo por ti y cosas por el estilo, pero yo tuve una semana particularmente luminosa, de mucha paz, tranquilidad, se dieron las cosas, no se dieron algunas cosas, y estaba yo como que muy en paz, muy tranquilo, ¿no? Yo dije, caray, hasta yo mismo me extrañé. Cuando llegué a mi reunión con mi grupo alfa, me dijeron, oye, fíjate que pues saliste en la rifa y estuvimos rezando toda la semana por ti. Entonces, híjole, estamos tan acostumbrados a decir de dientes para afuera, a no cumplir nuestras promesas de rezar por alguien, que cuando los cumplimos, nos damos cuenta
del contraste tan tremendo que hay cuando alguien reza por ti o cuando alguien no reza por ti. De verdad, rezar por alguien más tiene unos efectos tremendos sobre la persona, sobre el cuerpo místico de la iglesia. De verdad, háganlo, pídanlo y ofrézcanlo, pero cúmplanlo. Definitivamente, Bernardo. Y la otra cosa, muchas veces, como tú mencionas, prometemos orar por alguien, ¿no? Oye, sí, oye, te encargo una cosa. Sí, 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 voy a orar por ti. Lo que normalmente acostumbro a hacer es cuando ofrezco la misa, voy a misa, intentamos ir a misa diario y ofrecemos la misa, la ofrezco se digo al Señor, te ofrezco la misa por los que prometí orar, por los que le prometeré orar este día y por aquellos que oran por mí. Porque de alguna forma, si se te olvidó a alguien que le habías prometido orar, bueno, pues los incluyes. Pero sí es muy importante, como tú lo mencionas, Bernardo, porque hace una gran diferencia. A veces ves en algún post, les encargo una oración por mi papá, y tú dices, bueno, y sigues ahí. No, o sea, detente, o sea, no te vayas al chisme de que fulanito de tal está corriendo para presidente o que sutanito está haciendo esto y te pones a verlo. No, o sea, realmente detente en las partes importantes. Si alguien te está pidiendo una oración, te va a tardar un minuto, va a ser un Padre Nuestro, un Ave María, pero va a ser una gran diferencia en la necesidad de esta persona. Y bueno, hablando de este joven, yo estoy muy seguro, al igual que tú, que atrás de él hubo un ejército de personas rezando por él para que hubiera este cambio y que este joven no acabara con su vida en algún momento, porque honestamente debe ser un peso emocional, una culpa muy grande, ser el medio de alguna manera de que uno de nuestros padres haya fallecido por nuestra negligencia. Totalmente de acuerdo. Bernardo, volviendo a lo de el duelo de emociones, entonces, aunque ya sumarizaste de alguna forma con el comentario todo esto, ¿cómo podemos ahora llevar esto con nuestros hijos, con los pequeñitos? Que aunque tienen ellos una forma muy diferente de procesar las pérdidas, Dios les ha dado ese don de una u otra forma de manejarlo muy diferente que nosotros. Lo ven con una naturalidad. El que de pronto el abuelito, la abuelita, el primo, el tío, ya no están. Están con papá Dios. Fíjate que yo no, bueno, cuando me enteré de lo que les voy a decir, me sorprendí. En los casos de niños con cáncer, y cuando se llega a un punto en el que pues hay un voy a hablar un poco medio parabolesco por alguien que nos esté escuchando con esa cuestión como muy concreta, pero cuando el doctor ya dice esto es lo que va a suceder, la gente que está alrededor involucra al niño en ese evento final que va a haber, ¿no? Y el niño lo habla con mucha naturalidad, ¿no? Pues yo quiero esto, y vamos a poner esto. Yo lo hablo con mucha naturalidad, lo que realmente es, que es un viaje de esta vida a la otra, ¿no? Entonces, creo que podemos y debemos aprovechar, pero bien cercanos y asesorados cuando hay algo así por el estilo, ¿no? No estoy diciendo que hablen ahorita ya con sus hijos acerca de lo que quiero es que, como tú decías, lo enmarquemos dentro de lo que la ciencia nos dice. Los niños pueden procesar las despedidas de otra forma, ¿no? Pero lo que yo haría, o lo que yo les sugeriría es, tengan mucho cuidado respecto de lo que están viendo ahorita en casa. Hay una como especie tendencia un poco en el medio de las noticias a reportar, a darle importancia a todo aquello que sea más escandaloso.
es como cuando los hombres vamos al doctor, ¿no? Yo lo que me platicaste real, vamos al doctor y el médico nos dice, mira, pues puede ser una gripa, puede ser que tienes la nariz destrozada, pero gripa 95%, vas a perder la nariz 5%, ¿no? Cuando llegamos a casa, el doctor me dijo que hay probabilidades de que pierda la nariz, ¿no? O sea, nos vamos a la opción más dramática. Y Claro. pasa con los medios de comunicación que también reportan constantemente la parte dramática. Lo que yo leí de este joven y de esta familia no lo he visto en todas partes. Tendría que ser la noticia de las noticias, que no hemos encontrado una vacuna, que no hemos encontrado una medicina, pero que ya hay un joven que logró vencer el coronavirus, de la forma en la que Dios nos pide que enfrentamos a las adversidades. Y no es noticia, no está en ninguna parte ese acto extraordinario de heroísmo del papá. Pero déjenme ser bien claro. El hijo hizo algo que al papá le fascinó, fue superarlo. El acto de heroísmo del hijo superó al del padre. Pero es el deseo más profundo de un buen padre, de un buen papá, que tu hijo te supere. Entonces es extraordinario lo que humanamente forzó el virus, esta pandemia, esta cuarentena a hacerlo. Entonces acerquen a sus hijos de cualquier edad a este optimismo sano, ¿no? Que lean más o que estén más en contacto con artículos científicos, aunque sea al nivel de la industria, pero vean, que estén en contacto respecto de lo que la ciencia puede hacer, ¿no? Se les van a dar indicaciones de cómo sanitizar, cómo lavarse las manos, cómo comportarse, cosas por el estilo. Entonces, explíquenles a profundidad, ¿no? A ver, el coronavirus se alimenta de carbohidratos, por lo tanto, el jabón lo mata, lo acaba con él. Por eso, una simple barra de jabón te va a ayudar profundamente, ¿no? También aproveche para, no sé, una reunión con los pequeños y preguntarles y decirles, oye, ¿cómo tratarías tú a un amiguito tuyo que tuvo coronavirus y se curó, ¿no? O si tu maestro del colegio tuvo coronavirus y se curó, ¿no? ¿Cómo lo tratarías, no? Entonces, empezar a explorar esa parte para detectar si hay algún dejo de medio crueldad, ¿no? A veces en los niños pequeños hay esa... Todavía no se ha desarrollado la conciencia clara de lo ético, de lo bueno, y puede ser que digan, pues yo lo trataría así, ¿no? O lo señalaría, ¿no? A mí no me gustaría que estuviera en mi equipo. Entonces, es el momento en que el papá y la mamá le tienen que explicar, a ver, chaparro, las cosas no son así, no ha sido su culpa, seguramente ya no, él necesita amigos porque a lo mejor perdió a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, detonar, papá y la mamá tienen que explicar, a ver, esa actitud caritativa ante aquellos que, socialmente hablando, van a sufrir el tema de la cuarentena, ¿no? Y podemos llegar a detonar casos extraordinarios donde de pronto tu hijo diga, oye, si lo que vamos a comer hoy se lo regalamos a esta familia que el papá está enfermo, no puede trabajar. Entonces, imagínense, quiero que lo que nos escuchan, les propongo que se imaginen cómo temblaría el planeta Tierra, cómo podemos hacer en sentido contrario si a raíz de esto logramos que nuestros hijos tengan estos actos de generosidad. Si logramos que nuestros hijos aprendan a lidiar con una enfermedad, ¿no? En fin, creo que tenemos mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Y no huyan al tema de la tristeza de los derecho a sentir tristes, como que estén viendo, pero hay que sentirse con él y preguntarle, oye chaparro, oye chaparrita, ¿qué es lo que a lo mejor por un descuido vieron una nota sobre que, pues,
no sé, en el lugar donde están o en la colonia donde están, hay un contagiadero o que alguien del colegio murió, ¿no? Entonces, pregúntate eso. Lo que tu hijo tiene que decir. Y no le hace daño a tu hijo que esté triste, que sienta angustia. Eso no hace daño. Lo que mata es la indiferencia. Lo que mata es que no te des cuenta o que cometas el error, porque todos cometemos errores, de creer que si tu hijo está pasando por un mal rato porque perdió un amiguito o algo así por el estilo, pues lo mejor que puedes hacer es dejarlo solo y no molestarlo, ¿no? No, al contrario, ¿no? Acércate, pregúntale, si está muy pequeño, pues pregúntale si le duele alguna parte del cuerpo para que tú puedas identificar y que también identifique, ¿no? Que me duele mi pancita, me duele el cuello, me duele la frente. Entonces uno puede ir identificando y ayudarle al hijo a identificar qué es lo que está sintiendo. Pero acompañen, no lo nieguen. Si el niño está triste por algo, no lleguen y pónganle caricaturas durante 5 horas. No. Platiquen con él, pregúntenle qué es lo que siente, por qué estás triste, chaval. Ya después de que te platique, tú lo hagas pasar por la experiencia esperanzadora. No estás solo y que a papá, a mamá, al tío, a la tía, al adulto le importa. Entonces, ahora sí, él se va a decir, y si vemos caricaturas o si jugamos esto, eso es lo que debemos de hacer, ¿no? No se brinquen la parte de las emociones, no las ignoren, porque es ignorar a tu propio Adrián. Bernardo, fíjate que, bueno, me responde la pregunta, una de las que te iba a hacer, ya nada más nos queda un minuto para terminar, era precisamente para enfrentar 6 preguntas claves para enfrentar el duelo. Una de ellas era si eras afrontar el duelo en soledad o en compañía, pensar o no pensar, era la siguiente. La próxima era escribir o solo pensar, y otras más. Pero bueno, Bernardo, ya nada más nos queda un minuto. ¿Algo más que quisieras complementar antes de despedirnos? Piensen en el duelo, escriban sobre el duelo y traten de llevar el duelo acompañados. Este sería mi consejo, y metan a Dios en este asunto. Es el mejor de los socios, es el mejor de los compañeros. Si te va a acompañar en esto, va a dejar de ser una lucha por la fortaleza, por la resiliencia, por la voluntad, y se va a convertir en una noche oscura, donde hay un final exitoso garantizado. ¿Vale? Muchísimas gracias, Bernardo. Cuídate. No sé cómo andan allá las cosas en la Ciudad de México, pero lo que he visto en las noticias andan, creo que un poco desbordados en cuanto al coronavirus. Así es que cuídate y por favor cuida a Sócrates, que él cuenta contigo. Eres la única persona en el planeta que puede hacer la diferencia en su vida. Vas a ver que sí. Dale, Bernardo, cuídate, un abrazo, bendiciones, nos escuchamos en una próxima ocasión en Reflexiones por Virgen de Guadalupe Radio. Y por favor, Bernardo, ya deja de comer tanto chocoflán. Mejor come más peje lagarto. Un abrazo. Fíjate. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona. Muchas gracias por el favor de tu sintonía. Nos escuchamos en otra emisión de Reflexiones.